Conversábamos hoy con el profesor Manuel Flores Silva respecto a un tema que acá tratamos a menudo, que es un tema recurrente, que es leitmotiv de este programa, de la línea editorial de este programa, porque es el leitmotiv de la creación de Libertas, es el leitmotiv de, bueno, de constituir, de hacer presente, de hacer una realidad, una institución civil, una asociación civil de nuestro país, que plantee las posibilidades ciertas de desarrollar tareas de investigación, un periodismo temático, analítico, de investigación también, y otras tareas de la comunicación que propendan a ir, bueno, generando un estado colectivo de conciencia respecto a los derechos que nos han arrebatado, al, al sistema de convivencia que es una república que nos ha sido arrebatado durante, bueno, una cantidad de años. Y muy particularmente en los 15 años que precedieron a este gobierno, pero hay que decir también que este gobierno no se encargó de reconfigurar o reconstituir ese Estado de Derecho con sus principios jurídicos republicanos democráticos de acuerdo a lo que nuestra Constitución prescribe. Se sabe en las ciencias jurídicas que una de las fuentes principales del reconocimiento de la validez jurídica de las normas es la Carta Magna, es la Constitución. Los grandes juristas, entre ellos, por supuesto, Kelsen, el padre de la teoría pura del derecho, cuando nos habla de que una estructura jurídica en un Estado de Derecho es una estructura de gobernabilidad y de poder, y es una estructura o un corpus organizador de nuestra vida, ordenador de nuestra vida, sobre principios de razonabilidad. Se aplica la razón y se aplica desde metodología científica de investigación y desde teorías que fructifican desde esas metodologías de pensamiento, que son las doctrinas jurídicas, que van a formular en aquellos siglos ya XVIII, XIX, con las revoluciones modernas y la instauración histórica y definitiva de los estados de derecho como estados nacionales, el Estado de Francia, de España, de Inglaterra, de Uruguay, de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, esos son los estados y son unidades políticas y jurídicas que tienen un monopolio legítimo, que es el ejercicio de la fuerza para hacer cumplir ese orden de convivencia. Y ahí está radicándose el principio de la autoridad. Una autoridad que es conferida, está pactada, está acordada a través de un contrato que establece esa sociedad, que es precisamente la constitución de la república, o la constitución de una república o la constitución de un país. Esa Carta Magna es el resultado de ese pacto, de ese contrato, de ese consenso colectivo que a través de un plebiscito, en un inicio a través de una constituyente, y esa constituyente deviene en el tiempo, recorre el tiempo y tiene una cronología histórica, como lo tiene nuestra constitución. Por eso decimos que nuestra constitución es siempre la misma. Desde el año 1830 a la fecha en la cual ahora mismo estoy hablando, es la misma constitución. ¿Por qué? Porque tiene los mismos principios republicanos democráticos, en esencia, los mismos principios ordenadores de nuestra vida en comunidad, planteándonos que somos una nación independiente, que somos una asociación de personas, una asociación civil y política de personas que hemos convenido, hemos acordado vivir de acuerdo a lo que la Constitución prescribe. Y a través de sus reformas ha tenido algunos cambios, pero que no han ido a la sustancia, no modificaron los principios de la Constitución, sino que son matices, mejoras en algunos casos, en otros matices quizá criticables, y con uso crítico uno puede plantear que tendrían que modificarse algunos institutos que están dentro de la Constitución, pero en líneas generales el gran corpus constitucional es el mismo, es nuestra Constitución con sus mismos principios, la separación de poderes, principio de igualdad ante la ley, principio de estabilidad jurídica, el principio del debido proceso, desde los artículos 12 al artículo
26, el debido proceso y en qué consiste, un juez natural de garantías, un juez imparcial, la responsabilidad de los jueces, la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, el derecho a ser defendido en juicio y ser representado por un profesional, un abogado, declarar ante juez, no estar detenido más de 48 horas, y el juez deberá abrir a un proceso si tiene la convicción suficiente, de acuerdo a la investigación instruida por ese juez, que va a ser acompañada por fiscales y por la policía encomendada a esas investigaciones, y en ese acumulado probatorio el juez se ve al convencimiento de abrir una causa judicial. Todo eso establece la Constitución, que además reconoce nuestros derechos fundamentales en el artículo 7. Esos derechos fundamentales son un cuerpo de derechos que es como el núcleo duro de los derechos que dan razón de ser a nuestro país. Y son nada más y nada menos que los derechos a la vida, fundamentalmente, porque somos seres vivos y a partir del hecho natural de que somos seres vivos, que vivimos, que pensamos, que sentimos, la Constitución nos reconoce ese derecho fundamental, protegerla, cuidarla, desarrollarla. Y como derechos complementarios que en definitiva la constituyen a la vida misma, porque la vida no es un mero hecho biológico, sino que la vida es pensamiento, es acción, es emprendimiento, son también dificultades, son momentos trágicos, hay momentos aciagos y momentos felices. Por lo tanto, la Constitución reconoce que como derechos fundamentales tenemos el derecho al honor, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad. Esos son los derechos fundamentales que van a ser perfectamente complementados como en un sistema integrado de factores que es la Constitución de la República, cuando en los sucesivos artículos va estableciendo, por ejemplo, que esos derechos siempre van a estar protegidos en un principio de igualdad para todos nosotros como ciudadanos de la República Oriental del Uruguay y como habitantes, inclusive, de la República Oriental del Uruguay. No solo en calidad de ciudadanos, sino también en calidad de habitantes, aquellos que estén pisando este suelo y viviendo acá. Están reconocidos como seres vivos, protegidos por los mismos derechos, bajo el principio de la igualdad legal, de la igualdad jurídica. ¿Qué significa eso? Que todos debemos ser tratados por igual por las mismas leyes o las mismas normas bajo las mismas circunstancias. Si cada uno de nosotros está en una circunstancia determinada, será aplicable la misma ley. Si uno robó, se te va a aplicar la pena de hurto, seas un habitante de un cantegril, una persona muy pobre o indigente, o seas una persona muy rica viviendo en una gran mansión en Carrasco o en Punta del Este. Principio de igualdad ante la ley. No importa si sos presidente de la República o si sos el último funcionario del último escalafón administrativo de una empresa del Estado. Si mataste, si robaste, se te deberá aplicar la ley. Si también hiciste las cosas bien, también. Y si prosperaste en tu vida y compraste un coche, una casa, tenés el mismo derecho de propiedad y se te van a aplicar las mismas cláusulas contractuales y el mismo tipo de contrato que establece el Código Civil para un contrato de compra-venta. Y vas a tener los mismos derechos que cualquier comprador de un bien y vas a tener las mismas obligaciones también que un comprador de ese bien y quien te lo vende igual. Eso se llama principio de reciprocidad o el sinalagma en los contratos. Todos esos principios son cotidianos, no es mera teoría, todos los días se aplican. Ahora, si de eso a vos te van sacando pedacitos, si el país ya se hace el gil y la clase política medio gilea con eso, vamos a hablarlo así, bien en criollo y fuerte para que se entienda, y hace que mira para el otro lado cuando no se aplican esos principios fundamentales, cuando no se aplican esos principios que hacen a la soberanía del país, que hacen precisamente a la identidad soberana de nuestra nación de acuerdo al reconocimiento que tienen que tener cada una de las normas que legislan en cada uno de los temas que hacen a la vida nacional respecto a la Constitución de la República. Y el viernes voy particularmente a hablar de un tema que es de una flagrante
inconstitucionalidad, una aberrante y bochornosa inconstitucionalidad, que incluso te diría más, es una antijuridicidad, que es la Fiscalía de los delitos de lesa humanidad, y voy a analizar esas dos leyes y voy a analizar también la aberración primera que da lugar a todo eso, que es la revocabilidad o derogabilidad o la derogación de una ley que es irrevocable, que es la ley de caducidad a la pretensión punitiva del Estado, no respetándose un principio claro del Estado de Derecho como el que se establece en el artículo 85 de la Constitución de la República, cuando se formuló esa ley de pacificación, de decoro nacional, de pacificación nacional, que fue la ley de la renuncia a la legítima, digamos, a la legitimidad procesal activa del Estado de Derecho uruguayo en casos muy puntuales, vinculados a aquellos episodios tan tristes de un golpe de Estado y de un régimen de facto, otorgándosele a otros delincuentes sediciosos que tienen muertes en su haber, que tienen sangre en sus manos y en su historia, otorgándoseles la ley de la amnistía. Y sin embargo, a quienes se les otorgó la ley de la caducidad, de la pretensión punitiva del Estado, les fue quitada por el gobierno de aquellos sediciosos y terroristas que mataron, torturaron y tuvieron cárceles clandestinas, acometiendo con todo tipo de atropellos a los derechos fundamentales que consagra la Constitución en el artículo 7. Eso es un deber enorme que tiene ante la historia desde el doctor Julio María Sanguinetti a la fecha, porque la clase política del lado de los que se supone que tenían que ser los buenos que nos defendían la República y que iban a blindar a la República, le iban a defender a ultranza, plantando lucha ante esa hegemonía ideológica antirrepublicana, que es el marxismo, leninismo, no lo hicieron, sino que por el contrario, pactaron, negociaron y le entregaron el país cuando se abrió en aquella primera presidencia el doctor Julio María Sanguinetti a los consejos de salarios, a las negociaciones colectivas, reconociendo como únicos sindicatos excluyentes de todo lo demás, corporativizándolos y legalizando esas negociaciones de esos sindicatos del PIT-CNT a sabiendas de que eran el poder sindical armado, la estructura de poder del Partido Comunista del Uruguay, uno de los partidos causantes de la desestabilización democrática precedente al golpe de Estado, que incluso convencidos de que ese golpe de Estado iba a ser un golpe hacia la izquierda, apoyaron los comunicados 4 y 7 que dio el régimen, las Fuerzas Armadas de aquel entonces, amparados en una normativa constitucional que habla de la seguridad social y que luego la van a instrumentar a través de la ley de la seguridad nacional. Pero como todo eso está ocultado, está tapado, y a su vez permiten que funcionen institucionalidades legalistas que no se reconocen en la Constitución, hoy estamos los uruguayos muy desprotegidos respecto a todo eso y ha ganado terreno, ha ganado un territorio enorme el legalismo neomarxista en el Uruguay. Las fiscalías especializadas en género, fiscalías especializadas en violencia contra la mujer, y la envenenada frutilla de la torta intoxicada, la fiscalía especializada en los delitos o en los crímenes de lesa humanidad. Terrible. Y a su vez rompiéndose el debido proceso, la separación de poderes, rompiéndose el debido proceso desde el Poder Judicial, porque se le otorgó a través de este nuevo sistema de justicia que derogó al Código del Proceso Penal anterior, que derogó leyes, que no reconoce los artículos del artículo 12 al 26 de la Constitución de la República, no los reconoce este nuevo sistema de justicia, le otorga total prioridad, protagonismo y capacidad inclusive de
determinar medidas cautelares de llevar a prisión a fiscales, a fiscales que actúan desde la Fiscalía General de la Nación, que es un servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura, hoy por hoy. Vale decir, es una oficina o un servicio descentralizado que integra el Poder Ejecutivo, no es el Poder Judicial. Por lo tanto, un fiscal no hace jurisprudencia, un fiscal, de acuerdo a nuestra Constitución, no tiene las capacidades o las competencias jurisdiccionales para asumir medidas cautelares, medidas de prisión, domiciliarias, y a su vez no tiene ninguna potestad, ninguna competencia de realizar una investigación fiscal y como resultado de esa investigación fiscal acusar ante un juez para que quede esa persona en calidad de acusado y no en calidad de presunto reo o delincuente, porque nuestra Constitución establece el principio de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Presuncio indubio pro reo, que es un principio general del derecho procesal que proviene de la antigua Roma y que tiene su ancestralidad estudiada en profundidad por generaciones y generaciones de juristas y que se establece como el principio inclaudicable, incontestable del derecho procesal para determinar a un Estado de Derecho, la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y por qué insisto en esto? Porque precisamente un principio del derecho es algo que la Constitución reconoce como fundamental para tomar en cuenta que estemos aplicando desde el alfa y omega, desde la A a la Z, al Estado de Derecho. Porque cuando ya no hay normas, dice la Constitución, se deberán acudir a los principios generales del derecho. Artículo 332. Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, principio liberal por excelencia, derechos fundamentales individuales, los derechos son individuales, no son colectivos, son individuales, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales del derecho, a los principios generales del derecho y a las doctrinas generalmente admitidas. Esto último, entiéndase, jurisprudencia y trabajos científicos, teóricos, de juristas eminentes, encuadrados en los principios generales del derecho que sustentan los principios republicanos y democráticos de un Estado de Derecho. En ese sentido, este sistema de justicia no representa a nuestro Estado de Derecho, no representa a nuestro sistema republicano democrático, no representa a los derechos consagrados y protegidos por la Constitución de la República en ese artículo séptimo y en los artículos que formulan el debido proceso. Este gobierno no hizo nada para cambiar todo eso. Hizo como que está bien que sea así y que el país puede funcionar igual y que el país puede ser igualmente republicano y democrático con estas aberraciones, con estas patologías institucionales introducidas de modo, digamos, inconsulto respecto a lo que dice la Constitución. Y la gran pregunta que dejo otra vez en el aire es, ¿y los doctrinos y los catedráticos de Derecho Constitucional durante todos estos años no salieron a decir nada? ¿Y los catedráticos de Derecho Procesal y la cátedra del Derecho Procesal en todos estos años no salió a decir nada? ¿Y las eminentes figuras de los partidos políticos que suponemos son republicanos, los partidos fundacionales, Partido Nacional, Partido Colorado,
no salieron a decir nada. Y los legisladores no se asombran, no se escandalizan, no se sienten apremiados, no se sienten escarnecidos por todas estas aberraciones instaladas durante 15 años desde esa embestida neomarxista que dio su primera cara para volver al Estado y radicalizarlo, derribando definitivamente a nuestro Estado republicano de derecho, porque así lo han planteado y lo siguen planteando cada tanto, como aquella voz de Topolansky que dijo, hay que ir a una Asamblea Nacional Constituyente, claro, para tirar abajo esta constitución, que ya en gran medida la fueron tirando abajo. Rompieron la separación de poderes, rompieron el debido proceso, rompieron muchas cosas, rompieron derechos individuales, y este país así va a tener que reformularse, replantearse en serio, pero con clases políticas que hacen como que nada sucede, todo va quedando en la banalidad del mal, diría Hannah Arendt. Nos vemos mañana, ya cerrando el año, y vamos a seguir reflexionando sobre todo esto. Llevo precisamente, mañana vengo con una editorial muy fuerte, vinculada puntualmente a esa aberración, a esa antijuridicidad que es la Fiscalía Especializada en los Crímenes de Lesa Humanidad. Mañana nos reencontramos a las 10 de la mañana para seguir preguntándonos en dónde estamos. Chao.